Los videojuegos AAA, conocidos comúnmente como AAA, son aquellos desarrollados por las grandes compañías de la industria con altos costos tanto de development como de marketing. El término surgió en la segunda mitad de la década de los 90 como una etiqueta publicitaria, usada por compañías como Electronic Arts o Sony para referirse a sus videojuegos que tenían mayor inversión y de los que se esperaba mayores utilidades. Este tipo de juegos empezó teniendo presupuestos como 30 millones para producción y 40 millones de marketing, hasta llegar a niveles de películas de alto perfil o blockbusters, pues contaban con publicidad en la televisión, en los periódicos y en todos los medios de comunicación masiva más convencionales, y llegaron a costar alrededor de 265 millones de dólares. Al ser tan caros y no tener mucha rentabilidad, obligó a muchos editores a buscar modelos de negocios alternativos como los DLCs, los pases en línea, la suscripción o los micropagos. No existe una exacta ni ampliamente aceptada definición de qué es un juego indie. Sin embargo, se conocen las características generales comunes que tienen para identificarse. Por lo general, su duración es menor y su contenido es más pequeño que los juegos convencionales y son desarrollados por personas o equipos pequeños. No están respaldados financieramente por grandes publicadores y por lo general no tienen ningún o muy poco presupuesto disponible para marketing. Y por lo general se apoyan en sistemas de distribución digital de Internet. Aunque al ser independientes tienen mayor lugar creativo, pues no requieren de la aprobación editorial de desarrolladores de juegos tradicionales, y las decisiones de diseño son también no limitadas, pero sí por el presupuesto. También los tamaños más pequeños del equipo aumentan la participación individual, entonces es común que se les conozca por su innovación, creatividad y experimentación artística. Sin embargo, no todos los videojuegos independientes tienen que cumplir con estas pautas de diseño. La industria de los videojuegos indie tiene un creciente interés y una creciente popularidad. Se registró un aumento pronunciado en la segunda mitad de la década de los 2000, ya que la expansión del Internet ha permitido que los juegos se distribuyan en línea en plataformas como Xbox Live o Steam. Del mismo modo, también los desarrolladores tienen acceso a diferentes softwares para ayudar con la creación de sus videojuegos. Sin embargo, son muy pocos los que han hecho grandes ganancias y no son muy viables como oportunidad comercial, sino como outlet creativo. Y esto puede ser a la falta de comercialización, pues suelen ser dirigidos a nichos de mercados muy específicos y muy pequeños. Desde hace años, los videojuegos se enmarcan una de las industrias con más consumidores internacionalmente, con grandes empresas que abarcan un mayor porcentaje del mercado y estudios emergentes que comienzan a abrirse camino por el sector. De acuerdo con la compañía de inteligencia de mercado SuperData Research, desde 2018 los videojuegos son la industria de entretenimiento más grande del mundo, pues tan solo en Latinoamérica existe un mercado de más de 252 millones de videojugadores, superando las alcanzadas por el cine y la música. Actualmente, México es considerado el consumidor número 12 a nivel mundial y el primero en Latinoamérica, y tan solo en 2020, y de acuerdo con la consultora de The Competitive Intelligence Unit, hay 72.3 millones de personas que se consideran gamers en México, un equivalente al 57% de la población total del país. Hoy en día se puede decir que la industria en México se encuentra balanceada, pues hay un crecimiento actual en el mercado, con muchos videojuegos emergentes por parte de estudios independientes y al mismo tiempo un alto consumo en materia de juegos. Actualmente, Lienzo y Meche Studios son referentes importantes de los videojuegos mexicanos. Ambos cuentan con videojuegos publicados en grandes plataformas como Xbox, PlayStation y Nintendo. Neon City Riders es un juego de Meche Studios y salió al mercado en marzo del 2020. Es un juego de ciencia ficción de los 80 con una temática de aventura y acción 2D que mezcla escenario de neón post-cyberpunk y una banda sonora exclusiva. Asimismo, Mulaka, uno de los mayores éxitos de Lienzo,
Fue lanzado en febrero de 2018 y se trata de un juego de acción-aventura 3D basado en la cultura indígena tarahumara. Una de las piezas clave para los estudios independientes es la difusión, y con ayuda de las redes sociales se ha brindado una nueva oportunidad para lograr difundirse de manera accesible y con varias oportunidades. Pues crear contenido en YouTube, TikTok y Twitch ha demostrado ser una manera de aumentar el impacto de un título antes de su release. Esta vez vamos a hablar de dos casos exitosos de estudios independientes en México. El primer caso es Mecha Studios, que fue creado por Jorge García a mediados del 2016, con el propósito de dejar su trabajo como programador web y perseguir su sueño de ser programador de videojuegos. Decidieron crear Mecha Studios porque necesitaban un espacio donde desarrollar ideas con libertad y creatividad. El propósito de Mecha Studios es la creación de productos divertidos y estéticos desde el punto de vista del jugador. Después de un tiempo y algunos intentos para la creación de su proyecto, encontraron un miembro con la experiencia gráfica necesaria para desarrollarlo. Dicho videojuego se llama Neon City Riders, el cual esperaban terminarlo en un año, pero el proyecto se alargó a más tiempo con el propósito de lanzarlo simultáneamente en todas las plataformas de última generación. Jorge García expresó que lo más difícil ha sido aprender a crear un producto que pueda satisfacer a la mayoría de los usuarios, poder sobrellevar los gastos de producción y tener que aprender muchos roles para que se pueda desarrollar un videojuego en equipo de 3. Pero a pesar de todas esas dificultades, han tenido resultados muy satisfactorios, ya que al no haber tantos estudios en México, los entusiastas se han interesado mucho en su proyecto. En cuanto a los permisos, Jorge García platicó que lo difícil es obtener una sociedad con otras empresas para que éstas acepten el desarrollo de juegos para sus consolas, ya que dicho juego debe estar a un nivel de calidad internacional. Una vez que la idea de Neon City Riders fue colocada, decidieron crear una campaña para Kickstarter. Y así, a mediados del 2017, en la convención Campus Party, mostraron e introdujeron a Neon City Riders y a Mecha Studios a la audiencia mexicana. Unas cuantas semanas después, y gracias a los medios, Mecha Studios pudo financiar exitosamente la campaña de Neon City Riders, alcanzando el 150% de su meta, volviéndose la campaña más exitosa hasta la fecha de videojuegos en Kickstarter México. Actualmente están trabajando en un nuevo proyecto para experimentar nuevas ideas y mecánicas que no pudieron en Neon City Riders. El segundo caso exitoso en México es el de Lienzo. Lienzo fue fundada en el año 2012 con el propósito de dar al talento local un lugar para poder desarrollar su creatividad. El estudio comenzó con varios trabajos pequeños, muchos de ellos bajo contratos, para diferentes compañías y eventos, incluyendo cadenas de restaurantes y museos. Lienzo empezó a preparar todo para su más grande proyecto hasta la fecha, e inició la planeación de un videojuego basado en la cultura indígena del pueblo tarahumara que vive en el norte de México. El nombre del videojuego es Mulaka, y el estudio persiguió el financiamiento necesario por más de un año, haciendo de todo, desde eventos, presentaciones para inversionistas y hasta una campaña de Kickstarter. Mulaka toma inspiración de muchísimos títulos, de los cuales entra The Legend of Zelda, por el uso de su estilo gráfico para resaltar los detalles de diseño de ambientación y la implementación de los elementos puzzles. Otro de los títulos de los que está inspirado Mulaka es The Witcher 2, por el estilo fluido de su gameplay y los elementos RPG. Buscaron llevar elementos de la cultura de formas sutiles, como lo hace Nintendo en muchas de sus franquicias, de una manera que no comprometa el goce del jugador. Saliendo del mercado móvil y enfocándose en PC y en consolas de nueva generación, Lienzo quería crecer como desarrolladores, hacer un proyecto que fuera más desafiante y enriquecedor, y hacer un producto prefiriendo los videojuegos de los estilos
y tamaños que se desarrollan en dichas plataformas. Esto lo decidieron hacer las plataformas que brindan las herramientas y capacidades técnicas para hacer un proyecto de esta magnitud. Una dificultad que impactó en Lienzo fue el despido de uno de los principales programadores de Mulaka, a quien se le acusó de extorsión hacia su compañera, quien lo exhibió en cuenta de Twitter. El reto principal que tienen los desarrolladores mexicanos, a diferencia de otros países, es conseguir apoyo y aceptación de la comunidad local. Desgraciadamente, los videojuegos no tienen tanta presencia en la cultura cotidiana en México como en países del mundo desarrollado, por lo que impactar en el mercado es una tarea mucho más difícil. Un estudio mexicano que quiera hacer videojuegos debe enfocarse mucho en la calidad de lo que está haciendo, poniéndose en el lugar del consumidor y acercarse a los jugadores de todo el mundo.